Buenas tardes, mi nombre es María Montes de Oca, estudiante de la asignatura Teoría General del Contrato. Hoy vamos a tratar varios puntos referidos a la unidad 3. El primer punto a tratar es la terminación de los contratos, la cual debe entenderse en el sentido de que el contrato en sí ha perdido su efecto legal normal y ya no cumple el propósito para el cual fue celebrado. Esto significa que cada vez que se rescinde un contrato expira en el sentido de que no tiene impacto en el futuro. De igual modo, se explica cómo la doctrina distingue como medios de terminación de los contratos. Los siguientes son la disolución de los contratos, que se da cuando ambas partes están de acuerdo en la terminación del mismo. Otro medio es la resolución de los contratos, la cual se trata de un modo de extinción inherente a los contratos bilaterales. También está la rescisión de los contratos, que este es un modo de extinción que la doctrina considera carácter subsidiario y que solo opera en aquellos casos expresamente establecidos en la ley. Otro medio es la revocación de los contratos. Este se refiere al medio de extinción por el cual el contrato desaparece por la voluntad concreta de una de las partes. El último de los medios es la nulidad de los contratos, que supone la extinción de los mismos por cuanto el contrato sufre de vicios o anormalidades que impiden considerar elementos esenciales a su existencia o su validez. Este último medio, como lo es la nulidad, presenta teorías como lo son la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La primera se refiere a aquella que no puede ser saneada y la única salida es declarar nulo el contrato. Algunas de sus características son proteger un interés público, ser alegada en cualquier estado y grado del juicio y que no prescribe nunca. Por otro lado, la nulidad relativa, la cual hace referencia al vicio que sufre un contrato que puede ser saneado o solventado por partes, y esta se caracteriza por no poder ser declarada por el juez, sino a petición de parte. No puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley. Por último, no puede legarse sino aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios. La diferencia principal de ambas es que la nulidad absoluta está dirigida a la protección del orden público o a la salvaguarda de las buenas costumbres, mientras que la relativa está destinada a amparar a uno de los contratantes o a uno particular. Otro punto importante en la unidad fue el hecho ilícito, que se refiere a todo acto contrario al ordenamiento jurídico, generado por la intención, la imprudencia, imperiencia, negligencia, mala fe, abusos de derechos de una persona que tiene por contrapartida una responsabilidad civil en favor de otra persona que debe cubrir el agente del daño. Este hecho se caracteriza principalmente por lo siguiente: el hecho que genera consciente en un acto voluntario y culposo por parte de la gente, se origina en el incumplimiento o inejecución de una conducta preexistente. El incumplimiento culposo de la conducta preexistente referida debe causar un daño. Cabe destacar que existe una amplia diferencia entre ambas materias jurídicas, es decir, civil y penal. En referencia al tema del hecho ilícito, en el caso del área civil se viola una norma jurídica de un derecho privado, teniendo como efecto fundamental la obligación de indemnizar el daño o prejuicios causados a las víctimas, mientras que en materia penal se vulnera una norma de un derecho público,
imponiéndose debido a ello a una sanción corporal a quien comete el hecho. También en materia civil el elemento esencial es la existencia del daño, mientras que en materia penal no es necesaria la existencia de un daño, puesto que la mera intención es suficiente. De igual manera, dentro del hecho ilícito existen diferentes responsabilidades, como lo son la responsabilidad por hechos propios, que es cuando el responsable es el propio autor del daño, la responsabilidad por hechos de un tercero, que ocurre cuando la persona que está sometida a la guarda, control, vigilancia o subordinación del civilmente responsable comete un hecho ilícito. Y por último, la responsabilidad por hecho de las cosas, la cual se fundamentó durante mucho tiempo en la culpa del guardián en la vigilancia de la cosa, al no haber tomado las precauciones necesarias para que éste no produjera daños a terceros. Para finalizar la unidad, se estudió el enriquecimiento sin causa, el cual consiste en que nadie pueda enriquecerse con daño o detrimento de otro, y que si ello ocurre, el enriquecido debe restituir el enriquecimiento. Sin causa constituye una de las fuentes de las obligaciones del ordenamiento jurídico. En fundamentos, en el artículo 1184 del Código Civil, por otra parte, está la acción por enriquecimiento sin causa, la acción in reverso. Su finalidad es corregir o restablecer el equilibrio patrimonial alterado entre las personas jurídicas, ricos y pobres. Se trata, por tanto, de una acción equitativa que no pretende compensar a los pobres de toda pobreza ni privar a los ricos de toda su riqueza, pero se esfuerza por establecer un equilibrio de activos entre las partes, tanto como sea posible. Esta acción in reverso posee unos importantes requisitos para que haya lugar a la acción por enriquecimiento sin causa, como son un enriquecimiento, un empobrecimiento, también una relación de casualidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento y la ausencia de la culpa. Para finalizar, no se olvida que existe el cálculo de la indemnización. En la ley establece que nunca será superior al enriquecimiento valorable en dinero, probado en el juicio. De igual forma, regula el segundo límite de la indemnización, el cual nunca será superior al empobrecimiento. Es decir, cantidad de dinero, la ley establece el doble límite máximo.